¿Frío o caliente? Frío o caliente. Eso habla de nuestra relación en sí con las cosas del Señor, con la palabra, en todo lo que hacemos a diario. ¿Tú eres frío o eres caliente? Se hace referencia a la reacción, a la forma de hacer las cosas, a tantas cosas que se pueden relacionar con estas dos palabras. Pero vamos a leer entonces Juan 14:6. Juan 14:6. Así dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ese era el que establecía las cosas. Jesús es el camino, Amén, así es. el camino a la verdad, y esa verdad nos da vida. Realmente es eso, mis hermanos, lo que debemos establecer en nuestra vida, y es establecer la verdad de la palabra. La verdad de la palabra no va a cambiar. Todo se va a disipar, todo se va a acabar. Lo que hagamos en esta tierra pasará de largo. ¿Cuántos han hecho tantas cosas? Han muerto y ya casi nadie ni se acuerda, y se acabaron sus cosas también, y todo lo que hicieron quedó en nada. Pero la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Amén. Esa es la verdad que rige nuestras vidas, así no lo queramos aceptar. Es la verdad que rige a todo el mundo. Y así hayan creencias de otras partes, así hayan culturas diferentes, hay una verdad que siempre va a regir por encima de todo, y es la palabra de Dios. Tenemos que estar pendientes de esa palabra. Tenemos que estar atentos a esa palabra. De ahí depende cuán caliente o cuán frío tú estás en cuanto a la relación con nuestro Señor, en cuanto a lo que tú como hijo de Dios quieres establecer y establecer en tu matrimonio. Porque la verdad nos hará libres. Libres de muchas cosas que a veces pasan en nuestras vidas. Tanto cuando somos solteros a cuando somos casados. Porque cuando estamos solteros vivimos unas cosas muy diferentes a cuando ya estamos comprometidos con otra persona. Cuando ya hay otro pensamiento dentro de nuestra vida. Porque ese pensamiento también ya forma parte de lo que yo haga en mi vida. Yo ya no puedo tomar decisiones, por ejemplo, tranquilamente, como lo hacía antes, porque ya tengo que contar con la parte que le corresponde a ella. Yo ya voy a pensar, ¿será que a Sandra sí le gusta que yo haga esto o que no? Porque ya la debo tener en cuenta. ¿Será que a ella le gusta si le compro esto o no? Ya yo tengo en cuenta sus pensamientos, su forma de ser, todo eso ya está inmiscuido. Esa es la verdad que nosotros ya tenemos que vivir. Y Dios habló mucho de la relación de pareja. El matrimonio, queremos hablar en este tema de caliente o frío, lo queremos desglosar en tres partes bien importantes de nuestra vida. La parte de matrimonio, la parte de la oración y el ayuno, y la parte de nuestra fe. ¿Cuán caliente o cuán frío estamos en esas tres partes? Entonces, en el matrimonio es una parte donde depende de muchas cosas el matrimonio, depende de la relación que tú llevas, depende de la relación que cada uno tiene con Dios. Puede estar uno bien caliente y el otro puede estar bien frío. Y ahí es donde vienen los conflictos, ahí es donde vienen las discusiones, ahí es donde vienen de pronto los desacuerdos. Y es importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué es lo que el Señor dice que nosotros debemos hacer dentro del matrimonio? ¿Cómo es que el hombre debe estar con la mujer? ¿El hombre qué debe hacer para estar con la mujer? ¿Qué le dijo a los maridos? Amad a vuestras mujeres. ¿Y a las mujeres qué les dijo? Respetad a vuestros esposos. Son dos palabras tan sencillas pero tan complicadas a la vez para llegarlas a llevar a la realidad. Y es también por las mismas sociedades en las que vivimos. Sociedades a veces machistas, sociedades a veces que son de pronto manipuladoras, gobiernos que se aprovechan de la gente, y eso, por más que no queramos, influye dentro de lo que nosotros desarrollamos como matrimonio. Venimos de culturas diferentes, culturas a veces que manejan las cosas de una manera muy distinta, como dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso se mete dentro del matrimonio y empieza a generar cosas que no son muy buenas, muy adecuadas. Por eso es tan importante que cuando conozcamos la verdad, empecemos a instituir esa verdad en nuestra vida, en nuestra relación de matrimonio. El matrimonio no fue idea del hombre, fue instituido por Dios. Amén. Es más,
Fue lo primero, fue una de las instituciones, la primera institución que fue creada por Dios fue el matrimonio. Antes de que hubiera Israel, ya estaba el matrimonio. Antes de que hubiera un judío, ya estaba el matrimonio. Antes de que hubiera un pueblo, ya estaba el matrimonio. O sea que el matrimonio tiene una gran importancia para Dios. Y es tan así que él la relaciona con la relación que tiene Cristo con la iglesia. Amén. La iglesia es su esposa. Y él la ama. Y él la cuida. Y él la protege. Y de esa manera es como nosotros como varones tenemos que tratar a la mujer. Amarla, protegerla, cuidarla. ¿Y qué hace la iglesia con Cristo? Lo honra, lo alaba. Eso es lo que la mujer debe hacer con el hombre. Honrarlo, darle palabras de afirmación. Eso es alabar a una persona. Es esa misma relación que Dios le da esa importancia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que la verdad es que el matrimonio es algo muy especial. Es un pacto. No es un contrato o algo que se acomoda en un momento y después se deshace. No, es un pacto con Dios. Es un pacto donde Dios está inmiscuido, donde Dios está en medio de nosotros. Ya las discusiones no son para ver quién es el que compite con el uno y con el otro. No, se trata es de ganar la situación, de pasar adelante, de que las situaciones no nos dañen a nosotros, sino más bien pasar esa situación, ganar ese problema, ir más adelante entre los dos, compaginados, ir más allá. Es importante, mis hermanos, que nosotros recordemos que, como dice el versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Empezamos en un caminar. Cuando estamos empezando a conocer de Dios, Dios nos lleva por ese camino y nos lleva con ese amor, ¿no? Con esa misericordia, con esa gracia que nos ha regalado desde el principio. Y a medida que como matrimonio vamos creciendo en la palabra del Señor, el Señor nos empieza a regalar verdades que tenemos que tener en cuenta, pero muchas veces cuando esa verdad llega a nuestras vidas, nosotros nos oponemos de una u otra manera a aceptarlas y queremos mirar de qué manera yo puedo seguir caminando en el camino que antes llevaba. Por eso el Señor dice que nos va a llevar a la vida y Él nos lleva en un orden. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando estemos en la verdad y cuando el Señor nos hable con su palabra, que es la verdad, tengamos corazones dispuestos, porque Él nos quiere llevar a un propósito mayor. Él quiere llevarnos a que podamos entender más cuál es la visión que Él tiene acerca del matrimonio. Amén. Entonces muchas veces nosotros estamos caminando en el matrimonio basado en nuestras emociones. Estamos caminando, vuelvo y repito, en el matrimonio muchas veces estamos caminando en nuestras emociones. Sí. Y el Señor no quiere que vayamos en ese caminar de emociones, sino más bien que permanezcamos en ese pacto que establecimos desde el principio. ¿En dónde? En el matrimonio. Ahí es donde se estableció ese pacto. Entonces, en el caminar del matrimonio, en lo que vamos viviendo, el pacto se va dejando a un lado porque nuestras emociones empiezan a influir en nuestra vida matrimonial. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crecer en el espíritu para que nuestras emociones mengüen y podamos dejar que esa verdad fluya en nuestras vidas y nos lleven a esa obediencia que Dios quiere que tengamos en el matrimonio, aún en esas dificultades y situaciones difíciles que se pueden presentar a diario en nuestro matrimonio. Entonces, realmente, para poder lograr eso, necesitamos que rendirnos juntos a la presencia del Señor. Si nosotros logramos juntos rendirnos a la presencia del Señor, vamos a poder tener equilibrio en nuestras emociones, en la parte física, y el fundamento principal del matrimonio es lo espiritual. Entonces, mientras que lo espiritual quede como un fundamento, nosotros vamos a poder tener controladas nuestras emociones y la parte física que se pueda presentar en nuestro matrimonio. Amén, amén. Ahora, un matrimonio no se sostiene por conveniencia, se sostiene por el compromiso que hay. No es porque me conviene, entonces, no, es por un compromiso que hay un pacto, eso es un compromiso con Dios. Entonces, si el matrimonio se deja llevar por emociones,
no va a llegar a una base segura, a una base... hay tres partes que influyen en el matrimonio, que es, la base es la parte espiritual, la emocional y la física. Porque físicamente también nos relacionamos, también tenemos nuestra relación sexual, que es una parte física de nosotros. Porque el Señor dice, y se unirán y serán una sola carne. Eso Él también lo estableció. Entonces nosotros tenemos una relación espiritual, una relación emocional y una relación física. La relación espiritual es la más importante. Si espiritualmente estamos firmes en la verdad, en lo que Dios nos dice que debemos hacer, va a ir todo como debe ser. Y la parte emocional no es la más importante, pero sí es la más influyente. La parte emocional puede llegar a cambiar tu parte espiritual. Porque por emoción mucha gente se va de la iglesia. Por emoción mucha gente ya después dice, eso no tiene nada que ver. Por emoción. Entonces hay que tener cuidado con que la emoción no vaya a dejar a un lado la razón. Amén, así es. Porque por las razones que nosotros tenemos que estar atentos a que el pacto que establecimos con Dios se establezca en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio es un pacto, pero lleno de bendiciones. Amén. Lleno de cosas que nos van a traer una alegría, un gozo. Que vamos a tener diferencias. Sí, pero es que eso no quiere decir que el pacto no se cumpla. Porque yo puedo tener muchas diferencias con ella en muchas cosas, en cuestiones de gustos, en cuestiones de pronto de decisiones, de ideas. Podemos tener cosas muy diferentes, pero a la vez tenemos un pacto que nos une en que esas ideas y esas diferencias que tenemos se van a amalgamar y van a ser una sola y van a llevar al cumplimiento de ese pacto. Entonces, el matrimonio, por eso es que cuando empezamos con el versículo de que yo soy el camino, la verdad y la vida, el matrimonio es donde más nosotros vamos a practicar esa parte. Ahí es donde más la vamos a practicar. ¿Estás practicando de verdad el camino de Jesús? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿La estás tratando como debe ser? ¿Le estás dando el amor que ella necesita? ¿Le estás dando la seguridad? ¿Llegas a tu casa y la abrazas? ¿Llegas a tu casa y cambia el ambiente? Llegó mi esposo, llegó, wow. O llegó mi esposo. ¿Qué es lo que tú generas en tu casa? Porque mis hermanos, el hombre genera mucha influencia en las emociones. Y la mujer, acuérdense que la mujer es emocional. La mujer emocionalmente influye en lo que es una familia. Los hijos ven cuando una mujer está sufriendo. Pueden que no digan nada, pero ellos lo viven. Entonces, esas emocionalidades, esas formas de nosotros a veces tratarnos en nuestra casa, van a de pronto ir dañando ese pacto que establecimos con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una casa llena de paz, una casa equilibrada, un matrimonio donde de verdad tanto el uno como el otro pueda expresar sus opiniones sin necesidad de llegar a un alegato, sino más bien a una concordancia, a una alegría de sentirnos el uno del otro. Que si ella tiene su gusto por la papaya, a mí no me gusta la papaya, pero a ella sí le gusta la papaya. Pensar en que a ella le gusta la papaya, yo le compro papaya y se la llevo a ella, pero yo no me la como. Es compartir hasta esos detalles tan pequeñitos. Hacen que la persona se sienta amada. Hacen que la persona diga, wow, tuvo en cuenta que a mí me gusta a él no le gusta la papaya, pero me compró tremenda papaya. Parece una bobada, pero realmente influye en nuestra relación emocional. ¿Qué vas a decir, mi Jordan? Te quería dar un ejemplo acerca de ustedes, porque conozco a usted, ¿no? De sus gustos y cosas que no le gustan. Como a usted que no le gusta de la pasta. La pasta, exacto. Exacto, la pasta. Por ejemplo, a mí no me gusta la pasta, pero a ella sí. Entonces yo, cuando ella cocina su pasta, yo me la como con todo gusto. Digo, mi amor, hacía rato no hacías pasta. Qué rico. Me la como ya, listo, la paso rico. Pero es darle el gusto a ella también.
A veces uno tiene que hacer sacrificios que incluyen eso. A veces los gustos los dejamos a un lado por esta persona, porque la amamos. Dios sacrificó todo por nosotros, mis hermanos. Dios lo dio todo en esa cruz. Dios dio su vida como cuando Él se manifestó en carne, Él dio su vida en ese momento. Y fue tan duro que cuando Él vio lo que la gente estaba haciendo con Él, lo único que Él pudo decirle al Señor, a Él mismo, decirle, Señor, perdónalos porque no saben qué es lo que están haciendo. Y así mismo a veces en el matrimonio, ni sabemos qué es lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta esas partes que les estamos hablando, la espiritual, la emocional y la física. Amén. También tenemos que entender que el matrimonio no es una lucha de poder. Amén. No es quién gana aquí, quién es el que más sabe, quién es el que tiene más conocimiento, intelecto, quién es el más fuerte. No es una parte de competencia, el matrimonio no se trata de eso. Es una alianza con propósito. Dios nos ha unido porque Él sabe que la unión entre un hombre y una mujer es el complemento perfecto para poder traer multiplicación, para poder aumentar el pueblo de Dios, porque el Señor tiene un plan con nuestra descendencia y realmente hay un opositor a esa alianza y se llama Satanás. Satanás de una u otra manera va a querer que tanto el hombre como la mujer rompan con esa alianza, rompan con ese pacto establecido desde el principio de su matrimonio, porque él va con el único propósito de destruir la descendencia entre un hombre y una mujer. Entonces hay muchas cosas que si nosotros no tenemos a Cristo en el medio de nuestra relación, entonces no vamos a poder ver el propósito maravilloso que el Señor tiene para con nuestra familia, porque dependiendo de lo que los dos hagamos, vamos a ver el desarrollo de nuestra descendencia, dependiendo de nuestras decisiones, de cómo solucionemos nuestros problemas matrimoniales. Eso va a acarrear una situación de pronto positiva o negativa hacia nuestros hijos. Muchas veces hemos hablado aquí en esta clase de los problemas emocionales que uno por los problemas matrimoniales puede llegar a generar en la vida de nuestros hijos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, va a depender mucho el desarrollo emocional de la vida de nuestros hijos y de pronto va a causar problemas en el ámbito espiritual, porque ellos de pronto no van a creer tan fácilmente, porque si hay un papá y una mamá que al principio se casaron delante de Dios, hicieron un pacto y tenían fuerza en Dios en ese momento, y con el paso del tiempo empezaron a haber problemas, empezaron a haber de pronto hasta violencia doméstica, problemas de malas palabras, generando en los hijos de uno temores, problemas que realmente si no se hubiera tenido esa manera de actuar, de pronto hubiera sido diferente. Entonces, dependiendo de cómo nosotros entendamos las cosas, de que sin Dios nosotros no vamos a poder salir adelante. Porque muchas personas dicen, no, yo puedo cambiar, trátenlo. Y van a volver otra vez al mismo punto. Hasta que uno no se rinde al Señor y no dice, Señor, en verdad, tú eres el único que me puedes ayudar a cambiar. Muchas veces, yo no sé cuántas veces le pedí perdón a mi esposo por lo mismo que hacía, y encontré que de la única manera que yo pude cambiar fue cuando dije, yo no lo puedo en mis fuerzas, me rindo, porque solamente en Dios voy a poder lograr. Era una cosa tan sencilla como olvidárseme en las cosas. Mi esposo, siendo una persona de temperamento colérico, una persona que le gusta todavía la rectitud, el orden, la puntualidad, y que se me olvidara a mí algo en ese momento afectaba de cierta manera su responsabilidad como hombre en el hogar, como eran los biles. Él me decía, coloca estos biles en el correo porque se tienen que ir hoy. Y cuando llegaba a la casa y lo veía, era que me acordaba, se me ponía algo frío en el estómago. Yo sé que ahorita me va a preguntar que si yo puse las cartas. No las puse.
Entonces se generaban situaciones difíciles que si nosotros no entregábamos, o sea, yo no entregaba esa área, hasta el día de hoy tendríamos los mismos problemas. Pero cuando nosotros decidimos empezar a rendirnos ambos a los pies del Señor, rendir esas áreas difíciles, Amén. porque muchas personas pueden decir, no, es que yo todavía no estoy preparado porque a mí me falta todavía organizar ciertas cosas, hacer ciertos cambios, pero si tú los estás haciendo en tus fuerzas, tú no lo vas a lograr. Amén. Necesitamos que tanto el uno como el otro nos rindamos a los pies del Señor para que nosotros podamos ver que los problemas no nos van a destruir, nos van a fortalecer. Amén. Las pruebas no nos van a separar, nos van a purificar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver el matrimonio de una manera, sí es un reto, pero es de una manera que si nosotros nos conservamos en esa palabra que el Señor ha establecido de que cuidemos el matrimonio, de que permanezcamos en ese pacto, entonces nosotros vamos a ver una victoria, no solamente en nosotros como matrimonio, sino en nuestros hijos, porque aquí no se trata solamente de aquí, se trata de la descendencia, y de eso nosotros tenemos que estar conscientes. Amén. Es increíble cómo, por ejemplo, cuando uno empieza en el matrimonio y está joven y de todo, hay problemitas, hay cositas así como de adaptación, de cuestiones de la comida, cuestiones del orden, de cuestiones así, y se vuelven problemitas y se vuelven cositas que esto, pero realmente el matrimonio, mis hermanos, es como esa, digámoslo así, como esa escuela que Dios pone en nosotros para saber de qué estamos hechos. El matrimonio es para valientes, es para valientes, para salir adelante, porque eso que decía mi esposa de que los problemas ya no son problemas, sino son esas cosas que Dios hace para nosotros empezar a crecer. Los problemas a veces nos fortalecen. Cuando estamos unidos en Cristo, cuando estamos unidos en el mismo sentir, porque ella tiene que estar en el mismo sentir mío para nosotros poder tener la victoria encima de todas las cosas que se pueden presentar. Entonces llegan a veces situaciones duras, a veces se llegan situaciones, por ejemplo, con los hijos. Una cosa es tener los hijos cuando están pequeñitos y que tú les puedes decir, vamos, y esto. Ya es cuando los hijos ya piensan por su cuenta. Eso es diferente. Y ahí es donde vienen a veces situaciones donde nosotros como matrimonio, si no tenemos esa verdad y esa unión en Cristo, nos pueden destruir. Porque los hijos a nosotros nos duele lo que llegue a pasar con ellos. Nos duele. Entonces, el hecho de que un hijo, por ejemplo, esté en situaciones difíciles y nosotros no lleguemos a estar unidos, eso puede llegar a dañar el matrimonio y puede llegar a que cada cual coja por su lado. Y muchos matrimonios hemos visto que se han destruido por eso, por un hijo o por la situación de un hijo. Porque la mamá no quiere que le pase esto, pero el papá dice que debe hacerse de otra manera. Entonces, esos problemas son los que nos tienen que hacer más fuertes. Pasar esos problemas son los que nos va a hacer fuertes. En el pacto del matrimonio, cuando estamos establecidos en esa verdad, mis hermanos, esas son satisfacciones que después Dios nos da. Él nos prepara para cosas que se nos van a venir. Él nos va preparando. Por eso es tan importante estar nosotros siempre adheridos a esa palabra, adheridos a esa verdad. Porque esa es la que nos va a preparar para cuando vengan las situaciones duras, para cuando vengan las situaciones que de pronto vamos a tener que enfrentar. Y eso nos va a dar más crecimiento a nosotros con esa relación. Nos va a dar esa satisfacción de decir, wow, estuvimos con tantas situaciones y tantas cosas tan duras, pero pudimos salir adelante. Pudimos salir adelante. Tal vez nuestros hijos estaban haciendo cosas que esto, pero hemos podido sacarlos adelante, hemos podido orar por ellos. Ahí es donde viene la parte espiritual, la oración, el ayuno. Que esa es otra parte que queremos relacionar este tema. ¿Estás frío o caliente en esa parte también? Pero entonces, en el matrimonio yo quería decirles, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, cuando los hijos llegan, que me estaba dando cuenta ahorita de una noticia que sacaron del presidente de El Salvador, que prohibió los juegos estos violentos,
prohibió los juegos, les quitó, o sea, ya ni siquiera lo pueden buscar, ni googlear, nada, les quitó, tecnológicamente quitó los juegos de El Salvador, los quitó, y lo criticaron, que por qué iba a quitar los juegos y que no es que cómo así. Entonces dijo, es que nosotros no queremos que nuestros hijos estén como los de Estados Unidos, sin personalidad. Eso fue la bomba. Pero dígame si no es una realidad. Es una realidad, mis hermanos. Entonces, cuando tomamos decisiones así en nuestro matrimonio, muchos nos van a criticar. Muchos van a decir, ay, no, pero es que son... A nosotros nos han dicho, es que ellos ya son muy viejos, tecnología, ya, ni entienden. No saben. No. El cuidar a los hijos, eso no es ni de tecnología, ni de avance, ni de modernidad, ni cuán inteligente tú eres. No, eso es de la relación entre padre e hijo que la hizo el mismo Dios. Eso es como yo relacionándome con Dios. Esa relación con mi hijo es de la misma manera, porque es mi hijo, yo soy el hijo de él. Perdón que te interrumpa. Y si nosotros estamos teniendo a Cristo en medio de nosotros, de nuestro matrimonio, Amén. entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos que caminar siguiendo las huellas de Jesucristo. Amén. Para poder ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Si nosotros estamos muy aferrados a las cosas electrónicas y les decimos a nuestros hijos que no lo hagan, o sea, ¿qué estamos haciendo? Realmente nosotros tenemos que empezar a aceptar la verdad. Si hay cosas, deberíamos hacer una lista, qué cosas están afectando ahorita que nosotros pensamos que no tiene nada de malo, pero que al final va a llegar a un camino de muerte. Entonces hay cosas que nosotros como padres muchas veces hacemos y como matrimonio causan dificultades y peleas porque el uno tiene la visión y el otro quiere seguir con la visión del mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tratar esas cosas, pero no buscar la manera como de salirse, o sea, uno con la suya, porque vuelvo y repito, no es una guerra de poderes, es una alianza que tenemos con el Señor. Y muchas veces nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas porque estamos mirando hacia ¿qué? Hacia el futuro. Exacto, y la visión de lo que dice es, la visión que tiene con lo que nos decía el hermano Gabriel, la hermana Tamara la semana antepasada, una visión bajo unción. O sea, la unción que encierra la verdad, el estar con Dios, el estar encerrados en él, es cuidar esa parte, ser celosos con esas áreas. Porque miren, dense en cuenta, cuando salió esta noticia de lo de que Bukele había quitado lo de los juegos y de todo, inmediatamente aquí empezaron a decir, la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. ¿No es cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Que nosotros somos los que tenemos que levantarlos, ¿no es cierto? ¿Y qué de la influencia de la sociedad? Porque tú puedes ser muy organizado en tu casa y lo llevas a tus hijos por donde debe ser, al caminito, a la cosa, vamos a la iglesia, están metidos en la cosa. ¿Y la sociedad qué les está dando? Cuando llegan a las escuelas, ¿qué ven? ¿Qué comparten? ¿Qué reciben? Porque a mi hijo mayor, cuando él fue a la escuela, lo primero que le ofrecieron fue cositas de marihuana, regaladas. Fue lo primero que le ofrecieron en una escuela. Entonces, ¿qué sacamos con que los padres, esa es la excusa que ellos tienen de decir, los padres son los que tienen que formar a los hijos? Sí, pero en la sociedad, ¿qué les están dando? Porque ¿qué sacamos con que en los hogares cuidemos a nuestros hijos si en el gobierno permiten, por ejemplo, jueguitos como esos? Por eso Bukele dijo, en este país, los hijos míos, los hijos nuestros no van a ver eso. Eso es cuando un gobierno cuida a su pueblo. Eso sí es verdad. Pero las sociedades de ahorita, mis hermanos, mire, usted puede trabajar con su hijo como quiera, dele, trabaje, dele. 2, 3 días fuera de su casa, en medio de la sociedad, mis hermanos,
Nada más el hecho, mire, hay personas que nosotros hemos visto que en la iglesia, tremendos muchachos, llegan a la universidad, bye. Porque la sociedad es una influencia tremenda, mis hermanos. En medio de todo, por más que queramos, tenemos que estar encima de nuestros hijos en todo. Por eso es que nosotros a veces insistimos, no dejen a sus hijos solos con un celular, no dejen a sus hijos solos con un iPad. Por más que les pongan ustedes el jueguito y les pongan las claves, lo que quieran, mi hermano, los están viendo. Mi hermano, la tecnología es avanzada, es más avanzada de lo que estamos viendo. Ahorita está más avanzada 10 años. Y todas estas compañías que hacen millones, lo saben. Entonces, en el matrimonio se manejan tantos temas de tantas formas, mis hermanos, que si no estamos en esa unión, en ese pacto, nos podemos desfasar de un momento a otro. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. ¿Cuál quieres leer? Malaquías 2, 14 al 16. Malaquías 2, 14 al 16. Malaquías 2, 14 al 16. Léelo, mi hermano Gabriel, por favor. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca la descendencia para Dios. Guardaos, pues, de vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, de vuestro espíritu, y no sea desleal. Amén. El no ser desleal. El no permitir el divorcio, mi hermano. La solución no es el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios lo aborrece. Por eso el ser leal es en todo. Espiritual, emocional y físicamente. Esas tres partes incluidas es muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, dice, sé leal con la mujer de tu juventud. O sea, con la que estás casado, sé leal con ella. Mujer, sea leal con el esposo que tiene. En todo sentido. No crean que a veces el adulterio solo se presenta físicamente. No, también se presenta espiritualmente. Porque a veces empiezan a adorar cosas que no deben estar adorando. Se dan por el yen y por el yan y por una cantidad de cosas que salen por todo lado. El yoga y que no sé qué, que aquí, que allá y cantidad de cosas que sacan. Eso también es adulterar. Porque si tú conoces la verdad y como mujer te vas a hacer otras cosas y a querer meter a tu esposo en eso, estás adulterando lo que ya conoces como la palabra de Dios. Entonces, no seamos desleales. En todo sentido, tenemos que estar pendientes de no llegar en nuestro matrimonio, llegar a pensar en un divorcio. Porque no me gusta como cocinas. Yo soy hondureño y tú eres colombiana. No cocina hondureño, no me gusta. Y se divorcian a veces por esas cosas. Se divorcian que porque no, al fin y al cabo no me gusta tu familia. Que porque no, es que, ay, no, usted es muy desordenado. Estoy cansada de recogerle tanto las medias por allá. Entonces ya me quiero divorciar ya. No son motivos para uno divorciarse. Nosotros tenemos que luchar, seguir adelante. El matrimonio muchas veces habla de un sacrificio, de un amor incondicional, que tú amas a veces sin esperar nada a cambio. Eso es lo importante, que nosotros tengamos en cuenta de que el matrimonio va más allá de lo que nosotros conocemos como el amor que en este mundo dicen que es.
amor. Va mucho más allá. Amén. Entonces tengamos en cuenta todas esas partes. Yo le quería decir al hermano si podría volver a leer el principio de Malaquías. 2:14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la Hasta mujer ahí. de tu juventud. Cuando el Señor está diciendo, yo he atestiguado, ¿ustedes qué entienden por atestiguar? Bueno, que ha sido testigo, ¿verdad? Que ha visto, que ha estado ahí presente para poder Él decir. estuvo ahí. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos casándonos, ¿quién está presente? Él, Jehová. Y está presente en el pacto, ¿cierto? Amén. Es algo que Dios nunca se va a olvidar, porque Él estuvo presente. Y Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Y me puse a leer Mateo 1:1 Ah, sí, para muy que lo bueno. leamos y Buenísimo. podamos entender un poquito de lo Buenísimo. importante que es el pacto. De lo que es un pacto para Dios. Mateo Mateo 1:1, 1:1. donde se habla de la genealogía de Jesús. Amén. Léelo, Yuri. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 1:1. ¿Hasta ahí Sigue leyó? todo Sigue. el versículo. Ah, ok. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esdrón y Esdrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hasta ahí. Hasta ahí. Explícale. Eso está buenísimo. Repite la última parte. Escuchen bien lo que dice ahí. Pónganle cuidado. Salomón engendró, eso era. Ok, Salmón. Salomón engendró de Rabab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David Ujú. y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok. Ay, pues. ¿Ustedes sí se dan cuenta a quién nombró ahí? A David. Y a Salomón. Isaí engendró a quién? A David. A David, el rey David. Tremendo rey. Ajá. Que muchos lo admiramos. Tremendo rey. Sí. Me encanta. ¿Y David engendró a quién? A Salomón. A Salomón. Con la mujer que era de Urias. ¿La mujer que era de quién? Urías. No de David. Pero él ya se había casado con David. Tremendo lo que para Dios es un pacto. Muchos matrimonios que se hacen aquí se divorcian y vuelven y se casan y hacen así. Dios arriba tiene uno solo que fue en pacto. El pacto que tenía Urías con Betsabé fue el establecido. ¿Cómo sería tan tremendo lo que significa un pacto para Dios como matrimonio que Urías quedó dentro de la descendencia? O sea, quedó en la genealogía, fue nombrado Urías. ¿Qué tenía que ver Urías? Por encima de David en ese momento, cuando describieron la genealogía de Jesús. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros a nuestro matrimonio le demos la importancia que tiene delante de Dios. Es un pacto establecido con Él y es eterno. Puede pasar aquí en esta tierra todo lo que usted quiera, pero el que cuenta es el que usted hizo primero y que ojalá sea el único, porque es el único que debe hacer. El único pacto que debe tener usted es ese, hasta que la muerte los separe. Y tremendo, se me hace tremendo eso que Dios haya establecido eso, ¿no? De la genealogía de Jesús y que David, siendo el rey que era, Dios lo dejó a un lado y nombró a Urías. No dejó a Betsabé como esposa de David, sino la nombró como la mujer de Urías.
O sea, él Imagínense, como que está diciendo, recuerden que yo fui testigo, Ujú. yo estuve ahí. yo estuve ahí. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender la importancia del matrimonio y de cuidar el pacto. Cuando nosotros estamos en un pacto con el Señor, es hasta que la muerte nos separe. No es por cualquier situación que se presente, porque las cosas se pueden solucionar. Exacto. No busquemos la manera más fácil o la cláusula o que nos volvamos abogados para poder encontrar la mejor cláusula en la Biblia, para poder encontrar la manera de poder divorciarme de mi esposa o de mi esposo. Amén. Necesitamos siempre buscar la manera de llegar a un acuerdo, de poder solucionar las cosas, de poder entrar en la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdanos, porque realmente en nuestras fuerzas no podemos. Así es. Pero si tú estás en medio de nosotros, vamos a poder salir adelante. Y cuando nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo, que eso fue lo que nosotros vimos en nuestro caminar como matrimonio, que antes de tener el Espíritu Santo andábamos como perros y gatos peleando, mirando nuestros errores, pero una vez que nosotros empezamos a soltarnos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo tomó control Amén. de nuestras vidas y entonces el fruto del Espíritu Santo empezó a crecer en nosotros. Entonces ya después empezamos a perdonar más fácil, ya empezamos a dejar a pasar ciertas cosas que antes le dábamos una amplitud, una cosa así de grande, cuando era una cosa tan pequeñita de solucionar. Ahora a ella no se le olvidan las cosas porque yo se las recuerdo. Le digo, no se le olvide poner tal cosa. Listo, ya. Y a veces yo le digo, ya lo hice. Y ya lo hizo. Otras veces le digo, ay, gracias por acordarme, porque ya se me había olvidado, pero trato siempre, y el Señor siempre me está trabajando ahí. Pero miren ese detalle, que eso lo revela el Espíritu Santo cuando uno tiene esa relación. Porque si no, sigue peleando. Sigue peleando, porque eso es malo, eso es mal. Amén. Vamos a tener que Sí. Seguimos la próxima clase con las otras dos partes que faltan, que son la oración, el ayuno y la fe, para que veamos la relación entre todo lo que estamos hablando. Amén.